Hola, buenos días, qué gusto encontrarnos de nuevo. Un amanecer más, una nueva oportunidad. Hoy estamos iniciando el séptimo mes de este año. Hoy iniciamos la segunda mitad del año también. Pongámonos en las manos del Señor, pongamos nuestros planes en sus manos, pues Él tiene planes mucho mejores que los nuestros y su voluntad es agradable y perfecta. Continuamos con el estudio del texto sagrado. Antes, le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi Señor, gracias, Padre, por la vida y por tu misericordia. Estoy junto a mis amigos iniciando este estudio, rogando, Padre, sabiduría, entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde compartir el enlace de este video y déjenos también su me gusta. Ahora en el capítulo 26 nos habla sobre la construcción del tabernáculo mismo. Desde el verso 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Así, de esta forma, uniendo cortinas, harían esta carpa. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde, en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo de otro lado, que sobra al lado de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y otro lado, para cubrirlo. Así, estas lazadas eran los orificios por donde pasarían los corchetes de oro y permitirían unir las cortinas. Recordemos que cada codo representa unos 50 centímetros a nuestra medida actual. Entonces, con esa referencia, usted puede sacar el cálculo del tamaño de cada una de las piezas del santuario y del mobiliario que va describiendo el libro. Dice también el comentario en la página 265. Estas cortinas estaban tejidas de forma intrincada por artesanos y tenían querubines bordados. Esta era la capa que podían ver desde el interior del tabernáculo los sacerdotes que ministraban allí. El estilo artesanal descrito en el texto hebreo relativo al tabernáculo y las vestiduras sacerdotales
corresponden a grados de santidad. Las vestiduras del sumo sacerdote eran más complejas que las de los demás sacerdotes, así como los diseños y la cortina del lugar santísimo eran más complejos que las otras partes del santuario. Ahora vamos a continuar nuestra lectura desde el verso 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así, de esta manera, el tabernáculo, que era una tienda o una carpa que debía ser armada y desarmada, estas tablas iban a ser el soporte sobre el cual estarían las cortinas, y estas tablas estarían sobre basas en donde ingresarían perfectamente y estarían entrelazadas una con otras, y así de esta manera armarían las paredes del tabernáculo. También el comentario dice en la misma página 265, el techo se componía de una capa de cubiertas de pelo de cabra, seguida de otra de pieles de carnero, y después de otra capa exterior. La capa exterior estaba hecha de pieles de tejones. También se puede interpretar esto como piel de delfín o pieles de marsopa. Algunos lo traducen como cueros finos. Estas pieles duraderas se usaron para hacer impermeable la capa exterior. La armazón del tabernáculo estaba hecha de madera de acacia cubierta de oro. Estas tablas que la componían eran pesadas, de modo que Moisés instruyó para que se proporcionara a los hijos de Merari, de los levitas, 4 carros y 8 bueyes para transportarlas. Esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 7, versos 7 y 8. No olvidemos que el resto del mobiliario debía ser cargado por hombres y no en carros ni por bueyes. Lo estudiaremos más adelante. Y culminamos desde el verso 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata.
y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Ahora una parte muy especial, el velo. Así también leemos en la página 266. El velo que separaba el lugar santo del Santísimo estaba hecho de los mismos materiales y colores que las cortinas, azul, púrpura y carmesí. Y también tenía querubines bordados. El velo en el templo de Jerusalén se desgarró en el momento de la muerte de Cristo en el Calvario, indicando simbólicamente el fin del sistema sacrificial. Esto lo encontramos en Mateo 27:51 y el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. La cortina que cubría la entrada estaba hecha de tejidos similares y colgaba de columnas. Así va dándose la instrucción a Moisés, y así veremos luego cómo se construye el tabernáculo, que daría la oportunidad de la constante presencia de Dios en medio de su pueblo. Hoy Dios quiere estar en medio de nosotros. Hoy Dios quiere estar en tu vida, en tu hogar, pero depende de cada uno el permitir que esto suceda. Mucho para meditar en la lectura que realizamos estos días. Que el Señor nos dé sabiduría. Mi Señor, gracias por tu misericordia, por tus cuidados. Gracias porque en Cristo encontramos salvación. Gracias porque en Él se consumó todo lo que está escrito y porque Él pronto vuelve por nosotros. Ponemos este día en tus manos de amor, nuestros hogares y nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga un feliz día, una bendecida jornada, un feliz inicio de mes.